tal? Con el gusto de siempre les saluda su amigo Víctor Alejandro Cruz Salcedo y su amada esposa Muy amada. Tania Yaret de Rodríguez Hernández. Muy contentos por estar filmando este programa de Filosofía al Revés en jueves con E de Café. Quedamos pendientes con el anterior tema, que era ¿por qué es difícil cambiar de pensamientos? Y en el tema anterior, parte 1, habíamos dicho que para el cerebro ya resulta ofensivo la sola idea de considerar la posibilidad de cambiar de opinión, porque es como admitir que se ha estado equivocado. También quedamos en claro en el tema anterior que nosotros de adultos o de adolescentes somos el resultado de lo que hemos vivido y experimentado de nuestra niñez y de nuestra infancia. A lo largo de toda nuestra vida. Y hoy, en esta segunda parte, vamos a ver otros puntos muy sabrosos, ricos para reflexionar. Imagínense con quién reflexionar estos temas. Ay, no. Con mi amada esposa Tania Yaret. Hola, nena. Hermosa, adelante. Ah, tú inicia, no yo. Bueno, el punto que queremos tratar ahorita es de que ¿Tienes creencias limitantes? nosotros tenemos creencias limitantes y que a veces no nos damos cuenta. Casi nunca. Dijimos en el video anterior de que ser prósperos, exitosos, abundantes es nuestro derecho. Nuestro derecho porque esos atributos nos pertenecen. Y que muchas personas lo usufructúan y otras no. Otras personas andamos o andan por la vida deambulando, dando tumbos sin prosperidad y sin éxito, y a veces no porque no se quiera, sino porque se viven repitiendo patrones que no les dejan vivir la vida que quieren, No, no sé. que no nos dejan vivir la vida que queremos, repitiendo patrones que no nos dejan vivir la vida que queremos. Mira, a veces que dices que no les dejan, yo digo, no es de no les dejan, no nos han dejado porque nosotros también tenemos nuestra historia y hemos visto la necesidad de cambiar nosotros para que nuestra vida, nuestro entorno esté cambiando. Entonces hay que reconocer que porque se comparten esos temas, ya tú, yo hemos tenido la necesidad, y no solamente para compartir, sino porque hemos querido cambiar el rumbo de nuestra vida, hemos tenido la necesidad de echarnos un clavado a ver cuáles han sido las creencias limitantes con las que nosotros hemos crecido. Sí. Habíamos dicho que con el cambio de pensamientos, yo así lo dije una vez, fácil. Pues muevo las piezas del tablero, cambio de pensamientos y automáticamente se va a generar una reacción. Va a haber un cambio en nuestra vida, en nuestras perspectivas, en nuestras actitudes. Yo así lo manifesté, que es fácil. Quizá para algunas personas sea fácil, para otras no. Para algunas personas sucede un evento, un infortunio, pues le doy vuelta pronto o supero el obstáculo, lo esquivo, lo evado, le doy la vuelta y continúo. Y otras personas no. Pero eso no significa que ese evento no le haya impactado, pero está viendo las oportunidades más allá de esa situación. Y habíamos comentado también, pues entonces si se trata de cambiar nuestros pensamientos para generar nuevas actitudes, pues fácil. Y empezamos aquí en la cabeza, yo puedo, yo tengo, soy capaz, soy próspero, lo puedo hacer, tengo capacidades. Y andamos aquí cambiando palabras o expresiones limitantes que no deberían existir en nuestro vocabulario, pero que fueron adquiridas desde nuestra temprana edad, lamentablemente muchas veces en nuestro hogar, a veces por nuestros padres dichas o por nuestros hermanos mayores. No hay dinero, no podemos, tú no puedes, no, ni vayas ni lo intentes. Y que eso lo asumimos y nosotros crecemos y de repente vemos personas adultas inseguras, insatisfechas, no prósperas, no exitosas, porque hay trabas. Bueno, cuando uno descubre eso, uno dice fácil cambiar de pensamientos. Pero yo veo dos cosas. Muchas veces, como tú me lo comentabas ahora que veníamos en el camino,
que muchas veces no cambiamos porque las mismas personas a veces tienen una baja estima de sí mismas y son su primera traba de creer y considerar que no van a poder. Que no vamos a poder. Que no vamos a poder. A veces es la persona misma su traba, su obstáculo. Nadie se lo ha dicho, pero la persona misma ya está pensando, no puedo, o no lo sé hacer, me va a salir mal. Por otro lado, hay personas propositivas, positivas, que comienzan a modificar ciertas palabras de su vocabulario, creencias limitantes, y sin embargo, pasan los meses, pasa un año, pasan 2, pasan 3, y no hay resultados significativos o trascendentales. ¿Por qué? Porque también se da que a pesar de la seguridad con que manifiesta palabras propositivas, resulta que hay creencias limitantes madres, por decirlo así, y que uno se fue por la tangente para quitar lo que algunos psicólogos han llamado creencias cortinas de humo, que son aquellas las que tú te imaginas o las que tú crees que son esas creencias limitantes, de las que tú crees. Y tú dices, yo ya hice mi repertorio, ya no digo tales palabras, ya empiezo a decir estas otras, hago mis mantras, mis oraciones, yo creo, yo puedo, soy próspero, soy exitoso. Pasa un año, pasan 2, no hay cambios significativos, porque resulta que a veces las personas no nos conocemos en profundidad. Y esas creencias que nosotros supusimos que eran las que debíamos cambiar y que ya las cambiamos, resulta que no eran en sí la creencia madre, pilar, la que verdaderamente te está trabando. Y yo por eso sugería y comento aquí que muchas veces es muy importante hacernos ayudar del experto. Un curso de psicología, un curso de programación neurolingüística, una terapia con un amigo que nos haga un examen retrospectivo, ir nosotros a nuestra niñez, a nuestra infancia y descubrir cuál es esa traba, esa creencia madre. Porque a veces, como les dije, muchas personas con mucha seguridad han quitado de su vocabulario lo que ellos creen que son esas creencias limitantes, pero han pasado los años y no han descubierto la verdadera creencia madre. Y por eso no hay resultados. Es muy fácil alentar a las personas, decir palabras, pero cuando te toca descubrir cuáles son tus creencias limitantes, las descubres y trabajas en ellas, te estás enfrentando a un muro que tú solo creaste, que tú diste permiso que tal vez otras personas fueran colocándole los ladrillos y tú les ponías cemento, pero ahora te toca solamente a ti destruirlo. Y ya había comentado que yo soy maestra de educación secundaria. Mi especialidad es la asignatura de formación cívica y ética. A muchos se les hace aburrida, para mí es una asignatura que a mí me apasiona. Y ahorita yo estoy impartiendo clases en los grupos de tercer año. Y uno de los primeros temas es precisamente cómo descubrir nuestras capacidades, potencialidades y aspiraciones. Y fuerte. Y en una de las actividades que estaba viendo con mis alumnos, primero hice unas preguntas y ya después pues lo dejé de tarea, pero yo preguntaba a algunos de mis alumnos que me dijeran por lo menos 5 capacidades que ellos tenían, que lo reconocían y que me dijeran, yo soy bueno o soy buena para esto. Y preguntaba quién quería participar, quién deseaba compartirnos cuáles son sus capacidades, o que yo preguntaba directamente, y mi grupo callado. Y entonces yo le pregunté a una niña y no me supo qué decir y me dijo, es que no sé, yo creo que no tengo. Entonces empieza una compañera, amiga de ella, a decir, maestra, yo veo en Sutanita que es muy buena para esto, y
la otra niña hace un comentario y dice, ay, qué bonito que me veas así, ya hasta me dieron ganas de llorar. Y yo dije, ¿cuántas veces? Y les compartí cuántas veces las personas, porque también hay personas que saben reconocer nuestro potencial, nuestras capacidades. Hay personas que sí son capaces de admirar aquello que ven en otra persona y te lo dicen, te animan para que tal vez sigas el caminito de tu vida por ahí, que aproveches esas capacidades. Pero ya se me fue la onda. Pero que lo importante, les comentaba, era que uno se reconociera, que reconociera cuáles son sus capacidades. Y también, claro que sí, que es importante reconocer aquello que no es bueno en nosotros, aquello que no nos gusta, reconocerlo y trabajarlo. Y les compartía a los chicos una teoría del psicoanalista Sigmund Freud, pero yo se los manifestaba como lo que es la metáfora del iceberg. Les explicaba que el iceberg es el gran bloque de hielo que se encuentra en un mar frío, pero que se desprendió. ¿Te estás riendo? No. Pero que se desprendió de un gran bloque de hielo y se encuentra flotando en el mar. Pero lo que nosotros alcanzamos a ver de ese gran bloque de hielo, lo que vemos inmenso en el mar, como contra lo que chocó el Titanic, pues imagínate, fue capaz de acabar con todo un barco. Imagínate las magnitudes que tenía el barco del Titanic. Pero lo que nosotros solamente alcanzamos a ver, si nosotros tuviéramos la oportunidad de ir surcando esos mares fríos y toparnos a lo lejos, poder observar un témpano, un iceberg, todo ese gran bloque de hielo, solamente de ese gran bloque, lo que vemos en la superficie, que es inmenso, solamente es el 11% del total del iceberg. Y lo que se encuentra bajo la superficie, es decir, aquello que no vemos, corresponde al 89% del total, lo que está en la profundidad. Y yo les decía que nosotros las personas somos como aquellos grandes bloques de hielo, aquellos témpanos, aquellos icebergs, que solamente permitimos que las personas vean aquello que nosotros queremos, que también son parte de las máscaras, pero que también solamente el 11% de todo lo que hay dentro de nosotros somos lo que nosotros conocemos o reconocemos que hay en nosotros mismos. Por eso, y ese 11% puede estar con cosas buenas y también con cosas tal vez no malas, pero que debemos trabajar para mejorarlos, porque tal vez esa creencia limitante, por así decirlo, a lo mejor lo estoy viendo, que soy floja, que soy mala para las matemáticas, que no tengo la habilidad para poder expresarme, que soy insegura. Son las creencias con las que yo he crecido. Y como yo me lo he creído, estoy permitiendo que las demás personas vean en mí lo que está encima, pero que hay abajo. O sea, ¿dónde está el 89% de todo tu potencial, de toda tu esencia, de todo lo que existe en ti como persona? Y eso se centra en la teoría del psicoanálisis con Sigmund Freud. Utiliza mucho la metáfora del iceberg para decir que solamente mostramos una parte de lo que nosotros estamos hechos. Concuerda muy bien con lo que yo les compartí hace unos minutos, de que muchas veces fácil cambiamos lo que nosotros creemos o pensamos que son esas carencias o creencias limitantes, pero no damos a la raíz, como esta chica que ella decía que parecía que no tenía ninguna capacidad. Sin embargo, la amiga sí las veía, esta no las ve. Por eso decía, podemos también con humildad ir a terapia con algún amigo que nos ayude a descubrir aquello que nosotros no vemos. Sí, a veces no está siempre en las posibilidades de acudir con una persona, pero yo les decía, yo compartí con mis alumnos y comparto
yo luego les comparto mis experiencias, porque yo les decía, si yo tuviera su edad, quisiera en este momento, alguien hubiera querido yo a su edad, alguien que me orientara y me dijera, porque pues a veces los papás le dicen a uno, lo hacen ver a uno, pero también a veces le hacemos más caso a otras personas o ponemos más atención a otras personas que a nuestros propios papás, que a nuestros propios padres. Y yo hubiera querido que alguien en mí me ayudara a darme cuenta de que muchas de las limitantes que yo creía tener, yo solita me las puse o fui permitiendo que otras personas me las pusieran o me etiquetaran de alguna forma y me las creí. Y le decía, no siempre nos conocemos, muchas personas no nos conocemos, y hablo no de jóvenes, de personas adultas. Y le decía a esta alumna, si no eres capaz de reconocerte, acude con un maestro que hayas convivido y que te haya visto a lo mejor en la primaria, en la secundaria, y pregúntale directamente, porque a veces también nuestro temor es de preguntarle a la otra persona, ¿qué ves en mí? Y nos adelantamos y podemos pensar, ¿y qué tal si me dice algo malo que ve en mí? Bueno, ¿y qué tal si te dice algo bueno de lo que tú no te has dado cuenta? Y le dije, pregúntale a tu papá, a tu mamá, a un hermano, a un vecino, a personas que sepas que te quieren, que te estiman y que te han visto crecer. Porque si yo les pregunto, a ver, dime 3 cosas que no te gustan, 3 cosas que podemos llamar defectos, no me vas a hablar de 3, me vas a enumerar más de 100 y con facilidad. No soy bueno para eso, soy muy malo, soy pésimo, pero a ver, dime una cualidad tuya, reconócela. Y nos da hasta vergüenza muchas ocasiones reconocer que yo soy capaz, que yo soy muy bueno, que yo soy mejor que alguna persona, que yo me distingo, que yo he logrado reconocimientos. ¿Por qué? Porque nos da vergüenza reconocernos a nosotros mismos. Perfecto esto que has dicho, hermosa mía. Entonces la invitación está hecha. Hazlo tú solo, o hazte ayudar, o con un amigo, o toma una terapia para que haga un examen, una retrospectivo, para que tú puedas descubrir cuál es esa raíz madre que está trabando tu vida. Si no eres próspero, si no eres exitoso, y no porque no quieras hacerlo, entonces hay algo que destrabar. Y te invitamos a ello, a que te dejes ayudar y destrabes eso que está impidiendo que tú vivas la vida que quieres. ¿Hasta aquí bien, hermosa? No sé, yo no estoy comentando que se ha equivocado. Hay otro punto que queremos también tocar, y que nosotros, los seres humanos, tenemos la tremenda y extraordinaria capacidad de poder manipular nuestro futuro. Para bien y para mal. Para bien y para mal. ¿En qué sentido? Todos nosotros, por un ejemplo sencillo, voy a hacer yo un viaje. Yo visualizo primero en mi mente y en mi imaginación lo que yo quiero visitar, lo que yo quiero conocer, a dónde quiero ir. Y consecuente a este pensamiento, a esta visualización, yo echo en marcha un plan para concretarlo. Este ejemplo es sencillo y todos lo hemos hecho más de alguna vez en la vida, pero la novedad es que en otros sentidos también esto aplica. Nosotros hoy, si hoy sembramos pensamientos con nuestra imaginación, sentimientos, sembramos cosas positivas, propositivas, eso mismo vamos a cosechar después. El futuro es flexible y en el futuro, en el mañana, cosecharemos lo que hoy sembremos. Fíjate, ahorita yo nunca había caído en cuenta de una de las palabras, 2 palabras que utilizo mucho, y tú, con tus correcciones, no, con tus observaciones, me hiciste caer en cuenta de esas palabras. Y te voy a decir, tú sabes cuáles son, porque en muchas ocasiones me has dicho que no te gusta que te encajonen. Entonces, ¿cuáles son esas palabras? Ya lo sé. ¿Cuáles son? Tú siempre, Y tú tú nunca. nunca.
Y es cierto de que yo nunca lo había visto así. O sea, nunca me había caído el 20 de esa situación de que sin importar el panorama gris, desolador que pudiéramos estar experimentando, la dificultad, nada es para siempre y nada nos define. Nosotros nos vamos definiendo si nos permitimos, muchas veces para mal, pero ninguna situación de enfermedad, de crisis, de precariedad, de ninguna, tiene el poder de definirnos. Nosotros somos quienes le damos el poder a tales situaciones para que estén definiendo nuestra vida e incluso definan nuestra personalidad o nuestra forma de actuar. ¿Verdad? Que tú me has dicho, es que no me encajones, no me gusta que me encajonen. Esas son unas de las tantas palabras que hemos de eliminar de nuestro vocabulario, porque son palabras no solamente que encajonan, sino son carencias, son limitantes. Creencias limitantes, y hay que eliminarlas de nuestro vocabulario y no admitir que nos la digan, mucho menos tú las digas de ti mismo. Ay, yo siempre me equivoco, siempre hago las cosas mal, nunca me sale nada. Terminas haciendo decretos de tus mismos pensamientos y por eso repites eso una y otra vez y no te salen bien porque tú así ya lo has decretado. ¿Cuál ha sido la creencia limitante con la que tú digas que más te ha costado cambiar o que te costó descubrir que la tenías? Bueno, recientemente el miedo a hablar en público Yo nunca he visto desde hace más de 10 años que te conozco que tengas miedo a hablar en público. Bueno, como creencia limitante el no sentirme capaz. Les quiero contar una anécdota chiquititita, pero que no me quiero extender en eso. Hace muchos años, cuando yo era estudiante, No hace muchos. en el internado, el moderador o prefecto, en una entrevista como de ordinario, cada cierto tiempo, me hizo unas observaciones y me dijo que yo era así, como era en aquel tiempo, muy reservado y tímido, que porque eso obedecía a cómo había sido mi papá conmigo. Él conocía a mi familia y conoció bien a mi padre. Cuando este moderador perfecto me dijo eso, no porque me haya disgustado a mí, Pero se metió con tu familia. pero se metió con mi familia, pero no tanto porque lo haya hecho, sino porque lo que él me decía en aquel momento yo no lo veía y yo no percibía eso. Y yo dije, está usted equivocado, lo que usted dice no es cierto. Y no es porque yo estuviera defendiendo a mi padre, ¿Y sino se lo que... dijiste o solamente lo pensaste? O sea, ¿le hiciste ver que estaba equivocado o No. no? Pero sí, él supo pues que yo no estaba de acuerdo, porque yo dije, pues ¿cómo? Y de hecho pasaron los años, y yo no lograba descubrir, bueno, ¿qué tiene que ver si mi papá fue un hombre trabajador, honesto, justo, la percepción que nosotros Preocupado por tenemos su familia. nuestros hermanos, sin vicios, hogareño, que nadie se meta con su viejita desde los hijos, que nadie le falte el respeto ni le levante la voz. Para nosotros era un ejemplo de padre. Y ese es el concepto que tenemos mis hermanos y yo. Y entonces yo digo, pues este moderador, ¿por qué me dice que mi padre y que es la causa de mi carácter? Es lo que les decía, muchas veces nosotros nos vamos con la tangente y andamos cambiando lo que nosotros creemos que son las creencias limitantes. Pero si tú te haces ayudar de algún experto, o pasan los años y unos cursos que tomé recientemente, ¿qué creen? Te hicieron... Que a mis cortos años, he logrado ver cosas tan sencillas, tan simples, que en toda mi etapa anterior de vida ni en cuenta. O sea, mi panorama así se abrió, tan ancho y dilatado. Y no es que mi padre haya tenido errores, haya hecho las cosas mal, sino acciones que yo vi en él y que ahora digo, acciones que a mí no me gustaría que se repitieran conmigo y que sin embargo tú me dijiste y estás repitiendo los mismos patrones. Y yo dije, es cierto, pero yo no lo había visto eso. Y los padres dan lo mejor de sí y verdaderamente Dan nos lo que aman. tienen.
verdaderamente nos aman. Perdón. Verdaderamente nos aman. Los padres dan lo mejor de sí. Pero he descubierto acciones que jamás las había visto. Y entonces háganse ayudar. Reflexionen. Ustedes todos, tú y yo, tenemos derecho a una vida plena, a una vida próspera, a una vida exitosa. Y si no estamos viviendo la vida que queremos es porque hay una traba. Y a esa traba debemos de ir. Bueno, eso fue el tema anterior. Pero ahorita estábamos en sueña grande, en las manifestaciones. El futuro nuestro es flexible. Y en nuestras manos está sembrar hoy lo que queremos cosechar después. No te limites. Como nos decía el arquitecto Francisco Gabriel Díaz Alcántara, el límite es el cielo. Sueña alto. Nadie te impone los límites más que tú mismo. Visualiza lo que quieres ser, pero eso sí, a Dios orando y con el más orando. Alguien me dijo una vez, bueno, ya se compartió que ella estaba ¿cómo se llama? En una comunidad de catequesis para adultos, y algo había pasado y hice ese comentario y me dijeron, esa palabra Dios necesita eso. Cada que lo repites me acuerdo a ese momento. Pero es cierto, también hay una frase que dice, ora como si todo dependiera de Dios o de la fuerza en la que tú creas, pero trabaja como si todo dependiera de ti. Les voy a poner un ejemplo. Aquí está un obrero, realiza su jornal, va al día, como muchas personas sabemos en este mundo. Escucha esto, descubre el poder de la manifestación y se proyecta y visualiza para sí la vida que siempre ha querido, para sí y para su familia. ¿Ustedes creen que si este obrero vive su vida el día siguiente, la semana siguiente, el mes siguiente, el año siguiente, exactamente igual como lo ha vivido siempre, creen que haya cambios, que haya resultados, que se materialice lo que él ha visualizado para sí y para su familia? Si él vive exactamente igual como ha vivido siempre, evidentemente que no. Si yo visualizo algo, tengo que ponerme en marcha. Como decía el padre Vázquez Lara, Dios del agua, pero no la entuba. ¿Quieres algo? Disponte, prepárate, esfuérzate, esmérate, encamínate. Si no despliegas tú los primeros pasos, nadie lo hará por ti. Como decían los genios de la espiritualidad antigua, cuando el alumno está preparado, es cuando aparece el maestro. Aparece el maestro sin que lo busques. A odres nuevos, vino nuevo. No solamente se trata de, voy a eliminar de mi vocabulario estas expresiones y las voy a sustituir por estas otras y me voy a visualizar en la vida que yo quiero y continúas tú viviendo como hasta siempre lo has hecho. No, visualízate, sí, proyéctate, pero empieza a sembrar actitudes, hábitos, disciplina, tenacidad, constancia, perseverancia. Nosotros hemos visto películas de Rocky, Sylvester Stallone o Schwarzenegger, otras personas heroicas. Yo soy fan también de Bruce Lee, personas que han estado casi en la calle, sin dinero, sin plata, sin esperanza, en la calle, y que sin embargo hoy sus vidas se cuentan. Y no solamente ellos, nosotros vayamos a los clásicos de la literatura, a los genios de este mundo, de este siglo, del pasado, y si escarbamos su historia, todos han tenido reveses en su vida. Y las historias que hoy se cuentan y se transmiten día con día, se cuentan, ¿por qué? Porque son dignas de contarse, no porque hayan estado exentas de situaciones precarias y adversas. Porque tuvieron la capacidad de sobreponerse a la adversidad que estaban viviendo ellos. Sé tenaz, sé constante, sé perseverante. Habrá pruebas, dificultades, habrá momentos en que no veas la luz por ningún lado. Si claudicas, si renuncias, es un hecho. Tu historia
no la contará nadie después. Fíjate que, disculpa que te interrumpa, pero yo abordando ese tema fíjate que a mí esta asignatura en específico a mí me apasiona. Y yo les decía a mis alumnos, viendo específicamente ese tema, que cuando nosotros vemos, porque es como una característica del ser humano, cuando vemos a otra persona haber logrado sus sueños, y creo que lo mencioné en videos anteriores, muchos criticamos, como de seguro tiene una palanca, alguien le ayudó, es que no es tan fácil, tuvo que haber hecho algo para lograr el lugar donde está o el puesto que tiene. Y siempre pensamos esas cosas de la otra persona, pero te decía, pero no nos atrevemos a ver a la persona desde la admiración, acercarme a ella y decir, ¿a qué hora te levantas? ¿Qué hábitos tienes? ¿Qué libros lees? ¿Qué tiempo destinas para hacer ejercicio? ¿Meditas? ¿Cuánto tiempo convives con tu familia? No, vemos el lado malo de, pues es que eso no cualquiera lo logra. Pues sí, no cualquiera lo logra porque no todos estamos dispuestos a realizar ciertos sacrificios que te van a implicar que te levantes una hora antes de lo que acostumbrabas, que tal vez destines una hora al ejercicio, que tal vez tengas que no te gustaba la lectura y tú debas crear ese hábito para leer. Es mucho más fácil criticar el logro de alguien que reconocer que lo admiras, acercarte y preguntarle, oye, yo quiero la vida que tú quieres, o yo quiero lograr lo que tú tienes, tal vez de otro aspecto, ¿verdad? Pero ver la vida, cómo la disfruta, y que te pueda aconsejar cómo le hizo para tener esa vida. No en todas las culturas, pero en México sí, tenemos lamentablemente esa cultura. Yo cultura. les sé que a los alumnos que somos como los cangrejitos, ¿verdad? Vamos, que va saliendo uno y va viene el otro a estarlo jalando. Y cuando le criticamos al otro eso que has dicho, en realidad lo que estamos manifestando son es la frustración, las carencias que uno tiene, que uno desearía tener, y como las ve en el otro y yo no las tengo, yo no me las veo en mí, lo gritamos a los cuatro vientos, véanme, está uno, eso. Grábatelo bien, cuando veas a alguien criticar o tú mismo estás criticando, reconoce que lo que estás haciendo es gritando tus carencias. Sí, y verlo a nosotros mismos, que cuando también algo no nos gusta y estamos murmurando de una persona, nos estamos proyectando. Y ya se iba a comentar algo, pero a mí se me olvidan mucho las cosas. Pero es cierto, son proyecciones, y que luego no nos comparamos con otra persona para bien, nos comparamos desde la carencia y como él pudo. Yo les decía, fíjate, platicando, podemos tener capacidades, porque yo creo que todos los tenemos, todas las personas tenemos capacidades diferentes, en mayor o menor rango, pero todas las tenemos. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué a lo mejor aquel compañero que no tenía, que yo tenía como compañero en la escuela, y yo me sentía más competente que él, porque él logró tener la vida que tiene y yo sigo donde mismo? Porque él no fue la palanca, no fueron tal vez las oportunidades que se le fueron presentando, pero se estuvo preparando, creó nuevos hábitos, fue constante, y tal vez él le apasionaba más ese sueño que a ti. Él deseaba con ahínco lograr ese estilo de vida y tú nada más te permitiste vivir en la comodidad, en el confort del día a día. Les decía, el paso que des ahorita, por insignificante que tú crees que sea, te va a llevar a la izquierda o a la derecha. Y uno es quien se va labrando su propia vida. No vamos a poder culpar al papá, a la mamá, a mi hermano, a la vida, al gobierno, que nos crea oportunidades. Pero nosotros somos quienes nos limitamos. Hermosa mía, el tiempo nos está absorbiendo. Ya nos absorbió. Recapitulemos. Proyéctate. Visualízate. Sueña alto, sueña en grande, pero ponte en marcha. Pero antes de todo eso, conócete. Exactamente. No podemos lograr ningún sueño si nosotros no nos creemos y no nos reconocemos que somos capaces de lograrlo. Y recuerda esto,
cuando el alumno está preparado, Es cuando el maestro aparece. el maestro aparece. Tú mereces la vida que quieres. La prosperidad, la abundancia, el éxito te pertenecen. Es tu derecho. La tranquilidad de tener la vida de tus sueños. Cada quien tiene una visión diferente de lo que desea para su vida. Pero nos quedamos con, fíjate, nosotros no solamente ahorita que decíamos de que no te gusta que te encajonen, nosotros mismos somos muchas veces los que nos encajonamos. No voy a poder siempre soñar, sí, mi papá, mi mamá, mi abuelo tenían esto, pues yo que me espero en la vida, y somos nosotros los que nos encajonamos y nos quedamos en el mismo lugar. Dicen, nadie crece dentro de su zona de confort. Y que te voy a decir ya para finalizar, para mí de las cosas que siempre me han dado más miedo han sido los cambios. Y yo creo que precisamente los cambios tan como yo los he sentido como terremotos en mi vida son los que más me han hecho crecer como persona. Por eso me gusta compartir esta filosofía al revés con mi amada esposa, porque ha enriquecido esta charla. Muchas gracias, hermosa, por compartir esta filosofía al revés, porque yo crezco, escucho, aprendo. Ya más. Ha sido un gusto, ha sido un placer. Nos vemos en el siguiente jueves con E de Café, o en Perspectiva, o en Filosofía al revés. En jueves con E de Café. Salud, hermosa.